Mire, es que no hemos dedicado al fanatismo político. Ese es un grave problema que tenemos en el país. Y debido a ese fanatismo político hemos polarizado la sociedad. Y no estamos pensando como hondureños y con propuestas. Y una vez siendo gobierno, debemos de pensar como tal, que estamos administrando el Estado para todos. Porque yo piense diferente a usted, no dejo de ser hondureño. Somos hermanos hondureños. Más bien me alegra que usted piense diferente a mí, porque ya hay dos opciones. Lo único que tenemos que buscar es la vía más adecuada para llegar al propósito que usted y yo estamos persiguiendo, que es desarrollar Honduras. Y la conducta del asiático ha sido, nunca se vienen a radicar a Honduras. La historia ya no lo ha registrado. Solo somos el puente. Hacen su capital y se van para Estados Unidos. Los chinos llegan a Honduras y no se quedan en Honduras. Viven una temporada, montan su restaurantito, montan su tienda, hacen su billetillo y traen a otro, a otro chinito y se lo venden y el que lo tenía se fue. Esa es la práctica. El dinero no queda aquí. Unidos en Diálogo, un programa que fue creado para que usted entienda detalladamente lo que es la problemática nacional, pero que también tenga la oportunidad de comprender la forma de cómo resolver esos problemas. Unidos en Diálogo se trata de que unamos la familia hondureña y que no sigamos en ese distanciamiento y en ese pleito infecundo que lo que trae es única y exclusivamente subdesarrollo. Necesitamos resolver los problemas del país en forma adecuada y todos unidos a través del diálogo. El día de hoy tenemos como invitado al abogado Germán Lobo. Bienvenido, abogado, y un placer. Muchas gracias, mi amigo. Un placer saludarlo y estar aquí en su programa. Es un honor. Gracias por acompañarnos. El día de hoy pues estaremos hablando y abordando diferentes temáticas relacionadas con lo que es la justicia tributaria. Y alguien dirá tributaria que se trata de recaudación de fondos para el Estado, pero tiene que ver en base a la experiencia legal y a las leyes que pueden ser beneficiosas o no para que un país pueda desarrollarse. Abogado, ¿cómo analiza usted en este momento la actualidad en relación a la labor que hace el SAR en relación a los impuestos que recauda? ¿Estamos bien en relación a otros países? ¿Hay similitud? ¿O definitivamente tenemos problemas nosotros de esa índole en el país? Mire, mi estimado, en la Dirección Recaudadora de Impuestos, que ahora le llaman SAR, creo que tiene que aventurarse a abrir un poquito más la base tributaria, en el sentido que no podemos ir cargando más a los mismos contribuyentes. Hay que buscar nuevos contribuyentes. Y para esto debe hacer uso de las herramientas que ya le da la ley. Y el problema es que en Honduras la institucionalidad es la que tenemos que ir fortaleciendo porque está muy débil. Y voy a partir contándole a usted que el 2008 yo fui parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos cuando estaba adscrita también la Dirección de Aduanas a la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Yo entré a trabajar con ellos bajo un programa que implementó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿Y cuál era el propósito de esta unidad que nosotros conformamos? Luchar contra el contrabando y la defraudación fiscal en el país, que es grandísima. Y si usted no colabora
a la lucha contra el contrabando y la defraudación fiscal está generando en el país una competencia desleal y desprotege a la empresa que debidamente está instalada en el país. ¿Y por qué se da el contrabando? ¿Cuál es la inspiración y el deseo de tener ese contrabando? ¿Lo analizaron en su momento? Sí, lo analizamos en su momento y es que hay productos no permitidos en el país. Y con recuerdo que vivimos una experiencia sobre cuando nosotros estábamos en la lucha del contrabando del cigarrillo. Y una de las medidas para identificar el contrabando del cigarrillo es que no tenía las características que tendría que tener la cajetilla que estaba autorizada a circular en el país. Y recuerdo que con usted se implementó aquella imagen que llevaba como propósito también evitar que el consumo masivo de eso, porque era contrario a la salud. Sin embargo, a nosotros nos servía para detectar el contrabando que había en el mercado y que sigue existiendo todavía. Y nadie está hablando de eso. Cuando aquí entra un contenedor de contrabando de cigarrillo, estamos hablando de una defraudación fiscal alrededor de más de 7.000 a 10.000 millones de lempiras. A 7 o a 10.000 millones de lempiras por un contenedor. Y cuando hablamos de licores es peor todavía. Entonces, hemos tenido desprotegida la empresa, la que sí paga impuestos, se ve, nos tiene que pagar por lo que vende y al mismo tiempo tiene que estar luchando contra ese mercado desleal que está teniendo en el país. Y aquí el Estado no ha tenido las medidas para protegerla. Imagínense, nosotros en aquel momento con la unidad, para poder hacer trabajos de investigación, teníamos que usar hasta nuestros propios recursos, porque el Estado no nos estaba proveyendo de los recursos, no teníamos vehículos. Y para que nos dieran los gastos para ir, digamos, de Tegucigalpa a San Pedro Sula, era un enorme esfuerzo para que nos pudieran asignar recursos. ¿Qué otros productos? Usted está pensando, con lo que usted dijo, entre 10 a 7 millones por cada contenedor que se pierden. De esos dos productos. Pero ¿qué otros productos se manejaban que introducían por contrabando? Yo le voy a decir por qué le estoy haciendo estas preguntas, porque quiero llegar a algo un poco más... Mire, nosotros después hicimos otro operativo en las aduanas, viendo todo lo que se introducía al país como encomienda, a través de estas empresas de encomienda. ¿Y qué detectamos? Que muchas tiendas, boutique y de alto prestigio, a través de encomiendas personales, metían mercancía que después usted la iba a encontrar en las tiendas por un alto precio, sin pagar el debido impuesto. También encontramos... Pero en relación de eso sería poquitera, para decirlo. O sea, lo que yo quiero es que entendamos nosotros, por ejemplo, lo que genera un daño pero grande al Estado en cuanto a contrabando y en cuanto a la evasión fiscal. ¿Por qué le hago esta pregunta yo? Y se la voy a hacer en este momento otra vez. Porque realmente... ¿será que los impuestos están muy elevados y eso hace que estimule el contrabando? ¿No sería mejor, en base a números, estabilizar un valor que desincentive realmente el contrabando? Y entonces todo el mundo pagaría el impuesto. O sea, eso es lo que yo quería llevarlo a usted, que me explicara más bien en relación a lo que es el contrabando y a la evasión fiscal. Es que todo se presta. Mire, imagínese una pieza de ropa de alta costura al ingresar a la aduana, su precio, que es en razón de la compra que se hace en Estados Unidos. Entonces, para evitar el pago de impuestos y generar una competencia desleal con el que sí paga impuestos, entonces venía cualquier este tipo de tienda y lo metía. El mismo vestido que estaba en otra tienda lo metía por contrabando y lo tenía a menor precio, porque el costo de él en operación era menos.
De igual manera nos sucedió con joyería. Encontrábamos materia prima de joyería que venía a través de encomienda. ¿Y usted cuánto le cuesta un anillo? Definitivamente. Entonces, todo eso se estaba dando en ese momento que nosotros empezamos a operar con la unidad antifraude en el país. Y también encontramos otros productos como empresarios que no pagaban debidamente los impuestos. Nosotros revisamos en la base de datos que tenía de venta en bruto 25 millones y me decía que sus costos operativos eran 24 millones. Entonces eso nos obligaba a ir a inspeccionarlo. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Que no es tanto que vengamos a implementar una nueva ley, sino que tengamos las herramientas para supervisar lo que se ha estado haciendo en el país. Porque hemos venido dándole concesiones a muchas empresas, pero los hemos dejado a la deriva. Le pongo un ejemplo. Las maquilas. Las maquilas tienen que importar todo su producto. Fuera, con el incentivo, digamos, cero arancel. Pero la maquila debe de tener un delegado fiscal del Estado ahí, para que verifique lo que entra y lo que sale. Lo que entra para su producción viene... Pero eso suena, y le voy a decir, disculpe la palabra, suena arcaico y antiguo, y le voy a decir por qué. Una de las experiencias que yo conocí muy bien fue en las fábricas de aguardiente. Había un delegado fiscal. Existe todavía. Pero ese delegado fiscal, cuando uno iba a hacer los análisis, andaba con los mejores vehículos, mejores que los dueños de la fábrica y mejores que los dueños de los negocios. A eso Entonces, lo quiero... Eso suena muy arcaico y le da facilidad a que exista más bien dolo en el asunto. Ahora hay tecnología. Podemos hablar de tecnología en la cual le puede generar a usted la información real de los productos que entran, salen de una empresa, y aparte de eso hay cámaras. Entonces, en vez de delegado fiscal, cámara, desde allá, nadie sabe de la fábrica ni nadie sabe para que evitemos cualquier tipo de situación, y eso entonces generaría una mayor tranquilidad para la misma población. Tendríamos ya un poquito más de plata para los hospitales, medicinas, educación, generación de empleo, infraestructura, etc. Pero le digo que no es tanto la ley, sino en la forma como la ejecutamos y la aplicamos. Le hablo de esto del delegado fiscal, porque ¿qué sucede? ¿Quién pagaba el delegado fiscal? ¿O quién lo paga el delegado fiscal? Tendría que pagarlo el Estado. Lo paga la misma empresa. Y al final se considera un empleado más de esa misma empresa. Entonces los controles que el Estado puede hacer sobre todo este tipo de empresas o exoneraciones que se dan son limitadas, porque no llevan los controles necesarios. Al final quienes hemos estado fallando hemos sido nosotros como Estado. No estamos fiscalizando. En la ley no está todo esto que estamos hablando. Está todo. Si está contemplado cómo tiene que ir haciendo los controles aduaneros, cómo tiene que ir haciendo los controles fiscales. Pero el problema es que no lo estamos haciendo. Mire, en la SAR debe de existir, así como existió en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, algo que se llama inteligencia fiscal. Inteligencia fiscal le estudia el comportamiento del contribuyente. Y cuando está estudiando el comportamiento del contribuyente, le da alarmas. Y cuando le da esa alarma, faculta a la institucionalidad a ir a esa empresa y verificarla qué es lo que está pasando con esa empresa. Si realmente tiene pérdidas, tiene ganancias. Si tenemos las herramientas, lo que pasa es que no le hemos hecho uso de ellas. Y venir a plantear otra solución no está resolviendo nada. Porque lo que se nos plantea, por ejemplo, en la actualidad, con una nueva ley de justicia tributaria, entre comillas, y digo yo entre comillas porque no tengo la oportunidad de conocerla muy a detalle, como
como sería bueno y como lo es un abogado en ese sentido, pero se supone que parte de los incentivos y de lo que plantean por qué cambiar una nueva ley es por lo de las exoneraciones y es por lo de la defraudación fiscal y porque algunos se han aprovechado aparentemente. ¿Es que en la ley actual no existen esos parámetros para controlar? ¿Qué la tiene? Por eso le digo que es como cuando usted tiene un niño en casa. Si usted no lo controla, hace lo que quiere. Así de sencillo. Y creo que hay que ver a Honduras ya no como una aldea, sino como somos parte de un mundo globalizado. Y antes de implementar cualquier tipo de ley, tenemos que ver qué es lo que tenemos al entorno, y especialmente en esta materia que es de inversión, que tiene que ver con el incentivo a la inversión, y los dineros y los capitales son demasiado frágiles, y donde sienten amenazas salen corriendo. Entonces, para mí hay que estudiar qué es lo que tenemos al entorno, qué beneficios da Guatemala, qué beneficios da El Salvador, qué beneficios tiene Nicaragua y otros países, y en base a eso construir nosotros. No me haga reír con los beneficios que da Nicaragua, porque menciona uno Nicaragua y se vienen otras ideas a la mente, pero bueno. No, pero sea como sea, está trayendo inversión, está llevándose inversión, aunque ellos lo controlan de diferente manera, ¿va? No, yo le digo porque los que se han ido a Nicaragua, pues ya. han tenido que invertir para estar Sí. allá, me imagino. O no, ya otra. No lo miraba desde el punto de vista político, sino que desde el punto de vista de inversión. Es inversión, Sí. porque el gobierno no los tiene de gratis. No, tuvieron que llevar Tuvieron alguna que haber plática. aflojado algo Sí. para poder estar. Pero Entonces, bueno, mire, vamos a irnos a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar esto del incentivo fiscal y también el posible abuso debido a que los funcionarios no han entendido que no estamos en un estado monárquico, sino que en un estado democrático y donde el pueblo es el empleador o el jefe de cada uno de los empleados públicos, desde la presidencia de la República hasta el conserje en la oficina X, Y o Z. Cuando vengamos de la pausa vamos a abordar ese tema porque sí es importante en relación a lo que estamos hablando sobre la evasión fiscal. Retornamos en Unidos en Diálogo en unos instantes. De nuevo con ustedes aquí a través de Canal 51. Estamos abordando un tema de interés nacional y es la justicia tributaria. ¿Por qué justicia tributaria? Porque se está manejando un tema de introducir al Congreso Nacional una nueva ley de justicia tributaria, en efecto, y es importante analizar como población, como hondureños, realmente qué es lo que se quiere con esto. Porque si usted no da incentivos a la empresa privada se va y la que está no invierte y no va a venir otra a invertir. Los ahuyenta. Y al ahuyentar a la empresa privada, lo que genera es hambre al final porque no hay empleo. Y por lo tanto, las necesidades básicas quedan siempre insatisfechas de la población, simple y sencillamente por no tomar las decisiones adecuadas, quien las deben tomar, porque el Estado de Honduras y cada uno de los gobiernos que pasan no es capaz de generar 10 o 8, 6, ni siquiera 1 millón de empleos, porque si no entonces estaríamos en condiciones inadecuadas, porque ¿quién va a generar el impuesto o el dinero para pagar a ese millón de empleados del Estado? ¿Cómo está esa situación y cómo la analiza usted, abogado Germán Lobo, en relación a lo que estamos hablando de una justicia tributaria? Porque todo esto se refiere para poder satisfacer en un momento dado las necesidades básicas
que están insatisfechas en este momento en el pueblo hondureño. Mire, la comida cara, no hay forma de comprar ropa, no hay forma de cómo usted pueda comprar vivienda, no hay forma de cómo usted pueda tener un momento de diversión, de esparcimiento, y eso parte de las necesidades básicas que en este momento, repito, están insatisfechas en la población. mire, en varias conversaciones con ciertos amigos que dedican la materia de economía y algunos que tienden a cuestiones ideológicas, platicamos que nosotros no podemos darnos el lujo de poner a pelear el capital y el trabajo, porque son dos elementos muy complementarios para el desarrollo de un país. Uno invierte, administra, el otro da su fuerza de trabajo. Y el papel del Estado en esta situación no puede ser ni a favor de uno ni a favor del otro, sino debe ser un punto neutro y clave para buscar un punto de equilibrio que lo que resulte del capital y el trabajo, de ahí es donde resultan los impuestos, y estos, una vez que los recoge el Estado, se deben de convertir en como una aportación social para cambiarle la vida a ese individuo que aporta su esfuerzo en una fábrica para acompañar el capital y el trabajo. Es decir, si tenemos una fábrica aquí cerca y esa fábrica y su mayor cantidad de empleados están en el entorno de esa fábrica, una vez que esa fábrica nos paga los impuestos, nuestra función como Estado es mejorarle la calidad de vida a esos empleados que con su esfuerzo hacen fructífera la empresa, con mejor salud, mejor educación, servicios básicos. Pero ¿qué estamos pasando ahorita? Algunos, no todos, de una u otra manera, disfrazan también. Partamos de ser objetivos. Disfrazan su administración, y de igual manera el Estado percibe recursos y no los invierte adecuadamente. Y por eso la empresa privada ha venido reclamando. Lo invierte en camionetas de último Por modelo. eso no invierte adecuadamente, y por eso la empresa privada ha venido reclamando que el cuerpo del Estado es demasiado grande y por lo tanto los pequeños contribuyentes o la base tributaria que es tan pequeña no lo puede sostener. Estarle pagando una camioneta, y no es que es del Estado, la renta del Estado. Le paga combustible, le paga chofer y otra serie de incentivos. Entonces creo que ha perdido la visión el Estado, en que también tiene que reconocer que nosotros, una vez que participamos en la contienda política, vamos como soberanos a delegarles, perdón, nuestra autoridad a ellos para que administren bien la cosa pública, y no lo están haciendo bien. Más nos están haciendo ver las cosas de una manera ideológica que no es la apropiada. Y ese es un problema que tiene la ley que se está promoviendo actualmente. La están promoviendo de un punto de vista ideológico, donde nos quieren poner a pelear entre el capital y el trabajo. Y no, ¿Correcto o incorrecto? es incorrecto, porque los dos elementos son complementarios. Usted puede ¿El ser... Estado es capaz de generar 1 millón o 2 millones de empleos según su experiencia a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos donde estuvo ahora SAR? Mire, ya probó el Estado ser dueño de empresas y no le ha funcionado. Y dentro de esa ley estuve leyendo yo unos modelos económicos donde dice que de capitales mixtos, donde él va a ser socio de empresas. El Estado no es buen administrador porque no tenemos políticas de Estado, el problema. Hoy está alguien administrando y de repente lo está haciendo correctamente, pero mañana viene otro y lo ponen por cuestiones políticas y de lo que menos sabe de lo que lo mandaron a hacer. Y ese es el problema que estamos teniendo actualmente. El expresidente Porfirio Lobo Sosa mencionó el otro día que
en comparación a los miembros del gabinete que tenía en el primer gobierno, Manuel Zelaya Rosales, hay una diferencia abismal a los que tienen actualmente, que los ve él, Porfirio Lobo Sosa, los ve como inexpertos. Entonces, en este sentido, es parte del riesgo que se corre con esas inversiones mixtas. Bueno, ya lo hemos vivido. Mire, están hablando de que si nos vamos a dedicar a cualquier rubro, aquí tengo capital del gobierno para invertirlo. Y yo no entiendo cómo Lo que pasó con Conadi, por ejemplo. se podía repetir. A eso nos arriesgamos. Yo andaba buscando El problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, por ejemplo. Eso andaba buscando yo cuando me puse a estudiar un poquito sobre este tema y cuando miré capital público, capital privado y mixto. Está dando opciones que el gobierno va a tener sus empresas o va a tener empresas capital mixto con público y privado. No tenemos capacidad de administración. Y lo que estamos teniendo, usted mírelo ahorita, lo que tenemos son activistas. No tenemos gente interesada de administrar bien la cosa pública. Estamos ante una situación De riesgo. posiblemente de riesgo y difícil ante el país en esto. En este momento del país, yo considero que ha caído en un error la administración, considerando que los que pensamos diferente somos enemigos del gobierno. No es cierto. Somos hondureños. Y como hondureños estamos preocupados sobre la situación que vive el país. Y lo que hacemos es dar la alerta sobre las cosas que pueden estar equivocados para que las enmienden. Mire, ¿Valdrá la pena este programa? Y se lo voy a recalcar a usted para los que no están viendo. Sí. Este programa, Unidos en Diálogo, se trata de que llamemos a la conciencia. A la conciencia, pero a un diálogo. ¿Por qué? Porque en este momento no existe diálogo. Si usted ve los diferentes sectores se pasan peleando con el Estado, con el gobierno, y cada quien supuestamente tiene la razón. No hemos visto un consenso, no hemos visto lo que en un momento yo escuché en campaña que se planteaba de una unidad, de un pacto de unidad ante el pueblo hondureño que no se ha visto ni se ha dado. Y ningún país en el mundo sale del subdesarrollo en pleitos infecundos y en toma de decisiones que nos orientan más bien a perseguir a los demás, y porque no me gusta lo que decís, entonces sos mi enemigo. O sea, esas situaciones en países desarrollados simplemente no pasan. Mire, es que no hemos dedicado al fanatismo político. Ese es un grave problema que tenemos en el país. Y debido a ese fanatismo político hemos polarizado la sociedad. Y no estamos pensando como hondureños y con propuestas. Y una vez siendo gobierno, debemos de pensar como tal, que estamos administrando el Estado para todos. Porque yo piense diferente a usted, no dejo de ser hondureño. Somos hermanos hondureños. Más bien me alegra que usted piense diferente a mí, porque ya hay dos opciones. Lo único que tenemos que buscar es la vía más adecuada para llegar al propósito que usted y yo estamos persiguiendo, que es desarrollar Honduras. Recuerde usted que en el gobierno del presidente Lobo, después de la crisis política que se vivió, se generó el plan Visión de País. Se invirtió en eso, se trabajó en eso, se estudió la geografía del país para poder atraer inversión y ver dónde era más productivo invertir según los rubros. Bueno, eso se traía desde el gobierno de Ricardo Maduro Yoes, que se paralizó en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales y se retomó de nuevo en el de Porfirio Lobo Sosa. Y se hizo un documento enorme, donde le decía a usted, para el agro, la zona tal, para cuestiones hidroeléctricas, la zona tal.
Se mapeó el país para desarrollar el país. Y no lo estamos haciendo. Pero es que no hay interés. No hemos quedado en un pleito infecundo ideológico, viéndonos como enemigos unos al otro, y así no estamos consiguiendo nada. Por ejemplo, yo le cuento otro ejemplo. Aquí hemos invitado, por ejemplo, que venga la ministra de Salud a exponer lo que está haciendo y prácticamente se ha negado a venir. O sea, no acepta invitación y no entiende que este programa no es para generarle caos a ella, sino que más bien que le explique a la población las buenas acciones que está haciendo a favor de la población y a favor de el resto de funcionarios que existen en su secretaría. En este sentido, lo mismo pasa con las autoridades del Seguro Social. No han querido, a raíz de toda la problemática que hay en salud. Por eso me refiero al tema. Hoy habíamos invitado incluso a uno de los diputados al Congreso Nacional, que son los que están en la comisión de dictamen de la nueva ley, pero nos dijo que iba a estar con nosotros la próxima semana para abordar a profundidad esa ley, y esperamos que aquí que esté presente, porque necesitamos que nos expliquen, como les dije, artículo por artículo, para que nos demos cuenta cómo es y qué es lo que se persigue. Esto, lo que yo le estoy diciendo con esto, Unidos en Diálogo, se trata de buscar generar propuestas sí, de desarrollo al país, no seguir profundizando pleitos infecundos que lo que provocan es subdesarrollo. Nosotros tenemos que tener otra mentalidad de desarrollo para el país, y parte de eso es por lo que yo lo invité incluso el día de hoy, para que abordemos, en base a la experiencia que usted me dijo que en la institución que estuvo, y en base a la nueva ley que usted tuvo la oportunidad de conocerla y entender y encontrarle esos detalles como usted mencionó. Mire, y dentro, yo lo miré en los primeros artículos. Entonces, en esos primeros artículos tiene que estar atento todos los demás diputados y la empresa privada. Imagínense que habla de inversiones, modelos de inversión, que hasta una junta de agua puede invertir recursos. Las cooperativas, todo esto. ¿Vamos a tener capacidad de administración? Pero, por ejemplo, las cooperativas tienen sus empresas sí. ¿Por qué incluirlas ahí? Son, o sea, es lo que le pregunto, porque hay leyes. Sí, hay modelos ahí que, bueno, se llevaría de encuentro el cooperativismo que ha sido aparte de la banca. Uh-huh. Tiene su propia regulación, aparte de la banca. Sí. De hecho, se supone que el cooperativismo es un nivel donde los intereses son menores que la banca, y el favoritismo y la facilidad hacia el asociado a esa cooperativa es mucho mejor que el sistema bancario. Y estaba viendo unos segmentos de algunos programas donde se habla de un régimen de zona franca, que esa es la que preocupa a la empresa privada, porque pone unos techos de inversión que realmente limitaría la inversión nacional. Solo está incentivando la inversión extranjera y no permitiéndole al capital hondureño invertir en eso para asuntos de exportación. Y eso es lo que en cierta medida tienen que analizarse un poco más para darle viabilidad, ¿verdad? ¿Y no tendrá que ver esto mucho con lo de la relación que se está iniciando con China? Ya, porque muchos productos que vienen de China, en algunos casos se han manejado contrabandos, pero en otros casos, como el cigarrillo, de propósito, que venía de China. Sí. Pero en este caso, la competencia con los productos chinos es tremendo. O sea, eso desincentiva la producción. Si no, usted va a darse su vuelta con Mayahuel en este momento, y muchos empresarios, microempresarios, están quebrando y está creciendo el pulpo de la inversión china en la zona. ¿Sabe que los chinos le venden con 2 facturas a usted, va? No, eso no lo sabía. Le venden con una factura para su control allá interno, y le venden otra factura para que usted presente acá, para que le baje los costos arancelarios.
Son cosas que uno detectó estando en... Pero eso no se eliminó eso con el control que hay ahora de las facturas. No, porque acuerde que en aduana usted factura, los costos arancelarios van en la factura de compra que usted hace en el exterior. Entonces ellos manejan ese tipo de... Acuerde que la China, bueno, muchos países que su economía se mira fuerte, también tienen mucho producto de contrabandean bastante, ¿no? Ellos generan bastante fuerza en contrabando y piratería. Usted en China va a encontrar las mejores marcas pirateadas, ¿no? Y esas marcas nos llegan a nosotros. Bueno, de hecho, usted va a comprar algo chino, lo usa un ratito y ya después ya no le funciona. Y entonces nosotros creo que el Estado tiene que procurar buscar un mecanismo de proteger a la empresa privada, porque esta, una vez que se protege, la incentivamos a producir en el país, nos da lugar también a que genere empleo. La experiencia que usted tiene en el caso de la inversión china, que no es nueva y aquí hay un montón de negocios, ¿favorece eso al empleo al hondureño o cómo se ha analizado? Mire, ¿son generadores masivos de empleo al hondureño? Mire, ¿O hay detalles ahí que yo me he analizar? puesto a analizar, me he puesto a estudiar la política económica de los chinos y especialmente en su teoría de la ruta de la seda. Los chinos no generan empleo. ¿Y a dónde lo quiero llevar con esto? Si los chinos deciden hacer un proyecto en Honduras, ellos no generan derrame económico. Lo que yo he podido estudiar de ellos, no generan derrame económico. Si van a ocupar el material, lo traen, no me lo compran. Si van a ocupar mano de obra, la traen, no me contratan. ¿Y los personeros del gobierno sabrán eso? Eso está en internet. Solo tiene que estudiarlo. Bueno, pero muchos de ellos pasan metidos en internet. Pero tienen que estudiarlo. Mire, he estudiado, que ellos han llevado grandes proyectos a ciertos países y proyectos que de repente ellos saben que son fracasados. Llevaron la materia prima, llevaron la mano de obra y todo, le dejaron el proyecto al país. Y el país no puede pagarlo. Entonces ellos después lo agarran y lo administran. A ellos sí les resulta. ¿Qué ejemplos hay de eso? Usted los puede encontrar en África. No recuerdo el país ahorita. Construyeron un gran aeropuerto. Le quedó la deuda al país. Ellos no derraman nada. No es una economía que le va a dar los recursos, sí. ¿Querés ver un hospital? Sí, aquí está. ¿Querés el hospital? No hay problema, te cuesta tanto. Son buenos negociantes. Le traen hasta ¿Y los negociantes nuestros cómo andarán? Hasta el clavo le traen. No le compran nada. Hasta la grava y la arena. Y es más, le pueden cajear por lo que ellos puedan ganar. Y lo que necesitan de nosotros son los minerales. Porque nosotros sí todos somos ricos en minerales. Hablando de los chinos. No, pues es que el problema, parte de la justicia tributaria es esta. O sea, hablamos de evasiones, sí, hablamos de inversiones, sí, hablamos de incentivar al empresario hondureño. Y se está dando un fenómeno en Comayagüela. En Comayagüela en este momento se están desplazando una gran cantidad de empresarios nuestros porque los chinos están invirtiendo en esa zona. ¿Cómo estaremos en todo esto? ¿Irá a ganar el Estado en este caso e irá a ganar el pueblo hondureño? Mire,
Mientras no generemos empleo y no generemos circulantes, estamos fregados. Y créame, ¿Y cómo podemos...? Y la conducta del asiático ha sido, nunca se vienen a erradicar a Honduras. La historia ya no lo ha registrado. Solo somos el puente. Hacen su capital y se van para Estados Unidos. ¿Sabrán eso nuestros personeros del gobierno? Si ahí está la historia. Pero lo sabe usted, lo sé yo. Pero no es usted ni yo lo que estamos incentivando ese tipo de inversiones en el país. Supongo que si son los que administran el Estado, tienen la mejor información. Tienen inteligencia. Los chinos llegan a Honduras y no se quedan en Honduras. Viven una temporada, montan su restaurantito, montan su tienda, hacen su billetillo y traen a otro chinito y se lo venden y el que lo tenía se fue. Esa es la práctica. El dinero no queda aquí. ¿Para dónde se llevan el dinero? Ellos se lo llevan para donde se van. Y la vida, y quien no quiere ir a vivir a Estados Unidos, de ellos. Su punto final es ahí. Bueno, pero esa pregunta ni me la haga porque más bien se la tengo que hacer yo a usted. ¿Por qué el interés de irse a Estados Unidos y no quedarse en sus países que se supone que son desarrollados? En sus países. En sus países y lo que incentivan aquí también ese tipo de situaciones, pues. Si tuvieran tan desarrollo, bueno, se puede mirar la macroeconomía china, ¿va? Pero también tienen sus propias limitantes y pobrezas. Y por eso es que también salen de allá. Las migraciones de ellos son grandísimas también. Porque miran, ¿cómo le llaman ellos? Occidente, ¿va? Que la gente tiene mayor facilidad. ¿Cree usted entonces, porque se trata aquí de ir dando soluciones a los problemas, y usted tiene la oportunidad hoy porque créalo, nos están monitoreando. Sí. Y nos están viendo y saben lo que estamos hablando. Y también nos van a apedrear. Y entonces, ¿qué le podría decir a ustedes, como ciudadano hondureño, y que también aspire en su momento a tener una oportunidad en las tomas de decisiones? ¿Qué les puede decir usted a ellos que corrijan en cuanto a la visión que tienen del lado de Oriente y Occidente? ¿Cómo está esa cuestión? Mire, solo para empezar, nosotros no tenemos las capacidades de competencia contra ese monstruo asiático. Y ya no lo probaron. Ya no lo probaron y nos dejaron con ese producto tendido y pudriéndose. Pero fueron malos los camaroneros porque a nosotros nos encantan los camarones, hubieran compartido con el pueblo hondureño y le aseguro que hubieran ganado más la batalla. Yo les aconsejaría a los camaroneros, produzcan los camarones y si no se los compran, regálenle a la gente pobre en los barrios y colonias camarones para que los prueben y verán el resultado. ¿Sabe quién hacía eso? Ajá. Antes, cuando se producía toronja y banano en la costa norte, cuando ese producto no se podía embarcar, esas compañías ya lo regalaban a la población. Hasta esa gente lo hacía. Pero hay que reconocer que nuestros camaroneros son gente que hace esfuerzo por tener su lagunita y algunos hasta sacan prestado. De hecho. Y con esta política de Estado los han dejado peor, porque los han dejado enjaranados y con sus... ¿Es justicia tributaria esa? No hay incentivo a la empresa. Ese es un inversionista. Y se supone que con la justicia tributaria vamos a incentivar al inversionista. Ahí estamos fallando. Y no se preocuparon para buscarle un mejor mercado. Y el aliado que teníamos aquí cerca, que era México, le dio la espalda. Le dio la espalda también. Entonces, yo creo que la administración del Estado
y especialmente en materia económica, no se puede ver de una forma ideológica. Esto se llama pragmatismo, hay que buscarle soluciones al problema. Si no encontramos ese mercado, hubiéramos buscado otro, España, Alemania, no sé dónde, pero lo hubiéramos buscado, que le hubiera visto la intención. Si no, solo nos hemos quedado escuchando las quejas o el quejido de nuestros empresarios camaroneros que no han podido colocar su producto. Y sobre ese producto nos van a ir otros productos. Ajá. ¿Y cómo va a competir usted con China? Y entonces, ¿cómo estará el balance económico para el Estado en ese momento? ¿Los camaroneros pagan impuestos o no pagan impuestos? ¿Y el circulante que genera? No, pues sí, pero le pregunto, ¿pagan impuestos? Es que tienen que pagar un impuesto. El impuesto, por lo menos de los empleados que trabajan ahí, pagan impuestos sobre la renta. Los empleados por lo menos... Y pagan el impuesto de venta al comprar un producto. Fíjese, Entonces, es que el problema es no entender, y se lo digo de esta forma, desde el momento que usted sale de su casa, o incluso estando en su casa, gasta. Usted está pagando impuestos con todo lo que consume. Exacto. Y aparte de eso, los que tienen un cierto nivel de salario pagan el impuesto sobre la renta. Mire, yo creo que... Ajá, y los camaroneros, si se compraban 2 o 3 vehículos, 4, 5, 6 camionetas, etcétera, etcétera, no pagaban impuestos o tenían exoneración de eso. No, pagan impuestos. Entonces, por eso le pregunto yo en el sentido, si se pone en riesgo un grupo de empresarios de ese tipo, ¿habrán seguido comprando camionetas? ¿Habrán seguido comprando? No. Entonces no se recaudó ese impuesto. No se recaudó. Mire, yo me atrevo a decirle que el gobierno gana más en generar circulante, que el mismo impuesto sobre la renta. Porque creo que el impuesto sobre la renta tiene un techo de 25%, lo más alto. Sí. Ok. Pero usted, de cada lempira que circula, 15% es del Estado. Ajá, ¿Y cuánto entonces no circula? Si usted mismo lo dijo, aún la que vende tortilla paga impuestos. De repente no se lo sacan directamente de la tortilla, pero ella tiene cable de televisión en su casa y paga el 15% a través de su tortilla, que es una forma de ingreso. Eso es lo que estamos hablando, de la justicia tributaria, o sea, sí. y de entender realmente si nosotros queremos mejorar la situación del pueblo en general, o realmente lo que estamos causando es un deterioro económico que puede traer o entrar en caos el país en un momento determinado. Si usted ataca la fuente de trabajo, no va a haber circulante. Si usted ataca al inversionista, al que quiere... Porque, mire, con el simple hecho de tener esta infraestructura usted, tiene en riesgo su capital. Definitivamente. Y hay que aplaudirle ese valor que tiene. Invertir en mi país. Invertir en el país. Más bien yo debía de felicitarlo y chinearlo, porque usted se está arriesgando. Y de repente en este canal, con esta inversión, usted está generando el empleo a otro. Más bien tengo que motivarlo, pero no lo puedo atacar. Y ese es el problema que estamos viendo ahorita, que estamos poniendo a pelear el capital y el trabajo, y eso no se puede dar. Porque son dos elementos, le digo, complementarios. Usted necesita al camarógrafo, ¿verdad? Y él lo necesita a usted. Definitivamente. Entonces, nos eso complementamos. Esa es la visión que tiene que ver el Estado, cómo incentivo a este y cómo protejo a este. Esa es la misión. No de vernos como enemigos y polarizarnos, porque no nos lleva a ningún lado. ¿Quién nos está polarizando en este momento? El mismo Estado con su política. ¿El Estado o el gobierno?
El gobierno en sí. Sí, porque y le hago esta aclaración. Sí, sí. Esta aclaración porque Sí. como abogado no me comete Sí, ese error que han sí. cometido. Estamos a propósito, ¿estamos en un estado monárquico o cómo está la cosa? Porque Bueno, a mí me enseñaron que era republicano, ¿va? Y que descansaba en tres poderes. Pero así como, le digo pero yo, aquí, así como estamos y como lo vemos, es presidencialista, que el presidente. Pero, y tiene razón usted cuando me habla monárquico, porque como lo hemos identificado un gobierno de familia. explíqueme eso. Con un poquito más no para mí, para la población en el sentido siguiente. Hay funcionarios que han dicho, yo soy El Estado. dueño. No, yo no, soy no el dijo Estado. su ministra de salud, pues, yo soy el Estado. Los hospitales son míos, los doctores son míos, yo soy el Estado. ¿Es correcto eso? Es incorrecto. Ella nada más se le ha delegado la función de administrar. ¿Qué dice la Constitución a propósito de los secretarios de Estado? Porque no son ministros, son secretarios de Estado. ¿Qué dice sobre las responsabilidades y que tienen los secretarios de Estado y los gobernantes y el resto de empleados? Pues Mire, porque o yo soy súbdito de los que manejan el Estado o yo soy el que los nombro ahí para que administren. partamos de una frase que la usamos siempre en campañas políticas, como que fuera marca y no es una marca. Partamos del origen etimológico de esa frase. Cuando usted habla de democracia, ¿qué es? Se divide en dos, Ajá. según lo griego, ¿no? ¿Qué es? Poder del pueblo. Poder del pueblo. ¿Y qué es lo que hace usted cuando va a una elección? Y nosotros nos elegimos, seleccionamos. ¿A qué vamos nosotros? A delegar ese poder que radica en nosotros. Se supone sobre el mejor. Me hizo respirar profundamente usted cuando me dijo eso porque yo he visto que realmente ni elegimos ni decidimos quién queda. Seleccionamos de la bandeja que nos presenta. Ni seleccionamos siquiera, ni ese derecho nos dan. Bueno, el hecho... Según la información que hay, que las decisiones las toman en las mesas y en las computadoras en el tribunal. Ahí vamos a entrar a otro rollo. Bueno, porque usted es el que me pone a mí. Pero alerta. a lo que vamos es que el poder que yo tengo, que me da la Constitución, porque yo soy el soberano, lo delego. ¿Quién? ¿Usted como persona o usted como ministro o secretario de Estado? No, para llegar a donde usted, la pregunta que usted me dio. No, por eso le digo que la vaya aclarando para que le entienda el resto de la población. Ok, partamos de la frase democracia, que es poder del pueblo. Y cuando vamos a la elección, el poder que tengo yo como pueblo, que soy el soberano, voy y se lo delego a un determinado funcionario que se llama presidente de la República y se llama diputado y se llama alcalde regidores. y regidores. ¿Ok? Y ellos sobre ese poder que le doy yo, delegan también funciones en sus funcionarios. En sus funcionarios, que en este caso son los secretarios de Estado. Ellos son empleados nuestros. Son servidores nuestros. Pero han confundido el papel. Piensan que nosotros estamos al servicio de ellos. ¿Pero por qué será que lo han confundido? Es que, mire, hay gente que no está preparada para tener una cuota de poder. Se endiosan. Y ellos sienten que son poderosos. Han confundido la delegación que nosotros le hemos dado. Solo porque le hemos permitido que esté en aire acondicionado, que tenga un salario y que lo saludemos con respeto. ¿No será por lo que yo no sé si es legal, porque no soy abogado, ahí sería usted el que nos aclare, por esa parte que se dice que es un gobierno socialista democrático?
En la Constitución no existe eso. ¿Y por qué se toma así? ¿Cómo es el...? Eso es un eslogan de ellos. Así como cuando fue... ¿Cómo tenía el eslogan Carlos Flores, por ejemplo? La nueva agenda. ¿No era la carreta, algo así? No, la nueva No, agenda. la nueva agenda. La nueva agenda. ¿Quién era el que tenía la carreta? Él también en su propaganda decía, jalemos En la en la misma dirección. ruta, La en la carreta, misma la nueva- dirección. Sí. La nueva agenda. Maduro Sí. no sé qué lema tenía. Melto tenía el poder ciudadano, ¿se acuerda? Ajá. Pero no. O sea, eso es un lema entonces. Eso es un... Pero ¿no será eso que está confundiendo en hacernos un estado monárquico o... Yo creo que ellos no saben ni en qué estaban, a lo que iban. Pero Hay mucha improvisación. Es como cuando piensan, mire, con el futuro de un país usted no puede ensayar. No es un equipo de fútbol que usted va a ir probando piezas a ver qué le da resultado. Administrar el país o ejercer el poder son cosas muy serias. Porque un fracaso suyo se lleva de encuentro a una nación. El no, Por lo tanto, el no- le hago esta pregunta, en base a lo que me acaba de decir. ¿Usted desea que este gobierno fracase? no. Porque yo no. Yo Yo no. deseo que este gobierno tenga el mejor de los éxitos porque es mi vida la que está en juego. es que- Si este gobierno tiene el mejor de los éxitos, ganamos todos. Exactamente. Y eso le hago esa pregunta a usted. ¿Usted quiere que este gobierno tenga éxito o que fracase? No, yo soy hondureño. Lo que quiero es prosperidad. Y si ellos tienen la fórmula para hacer próspero este país, yo los aplaudo. Si en eso estamos, pues. Y se les ha dado la oportunidad para que nos demuestren. Porque de repente fue la mejor oferta que encontramos. ¿Cómo En el los evalúa, 2021. cómo los evalúa usted en estos 3 años de gobierno? Han estado experimentando mucho. Y los gobiernos no son para experimentar, porque los costos se pagan demasiado caros. Mire, estar experimentando cómo compro una aspirina, se me puede morir el paciente. En Honduras hay gente ya especializada, que no es de su color, no es de su agrado, no importa, pero es un buen hondureño. Consúltenle. Acepten consejos. Si al final todos vivimos aquí nos vamos a morir. Aquí nacieron mis hijos, aquí nacieron mis nietos. Y toda mi familia, aquí vive mi papá, aquí vive mi mamá. Entonces, ¿para dónde vamos a Lo agarrar? que deseamos es que haya éxito, Hay éxito. en este gobierno. Y creo que los que hacen campaña en razón de lo malo que han hecho, tampoco los aplaudo. Porque yo creo que hay que ser propositivos. Si algo está mal, mire, corríjanlo. Por eso yo aquí le estoy insistiendo a usted qué consejos puede dar, en base a su experiencia y en base a su sapiencia, porque de una u otra forma es importante que los que nos gobiernan entiendan que en el resto de la población también existimos personas pensantes, Sí. inteligentes y de otros niveles. Por eso le decía yo de inicio, busquemos cómo incentivar la relación entre el que tiene y el que no tiene, el que genera empleo y el que presta su mano de obra, porque es el capital que tiene, y busquemos la armonía de eso, pero no los pongamos, que mira, vos sos pobre porque tú eres rico. Abogado Germán Lobo, estamos por finalizar el programa. ¿Qué nos puede concluir usted en 30 segundos o 40 segundos? Bueno, Honduras es nuestra y nosotros somos los responsables de hacerla desarrollar. Y aquí no es ideológicamente que le vamos a buscar la solución, sino poniéndonos a trabajar juntos como hermanos para poder desarrollar el país. Muchas gracias. A la orden, mi amigo. Y a ustedes que nos ven a diario, recuerden que este programa se transmite de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Se retransmite en diferentes horarios y por las diferentes redes en la web. Les invitamos a que nos acompañen y que muy pronto van a tener la oportunidad incluso de participar
en dar sus opiniones. Hemos traído incluso personas a hacer denuncias. Hoy prácticamente estamos cumpliendo 2 semanas de haber iniciado el programa y creo que la experiencia ha sido valiosa porque los invitados que hemos traído han dado una serie de consejos como hondureños que somos de buen deseo y creemos realmente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son la herramienta clave para construir un futuro más justo y próspero para todos los hondureños. Hasta el siguiente programa.